El mundo entra en una nueva semana, caminando sobre una peligrosa línea divisoria. Una línea que separa la diplomacia de la guerra, la estabilidad económica de una nueva crisis energética, la expansión tecnológica de una posible corrección en Wall Street, y la esperanza de recuperación de millones de personas, de la incertidumbre política y social. Esta noche, en DS News, analizaremos las fuerzas que están transformando el orden mundial. La guerra entre Rusia y Ucrania continúa golpeando ciudades, puertos y corredores comerciales. Estados Unidos e Irán anuncian una pausa temporal en sus ataques, pero la tensión permanece concentrada alrededor del estrecho de Hormuz, uno de los puntos más importantes para el suministro mundial de petróleo. Israel mantiene sus operaciones en Gaza mientras se discute el ingreso de una fuerza internacional de estabilización. En Wall Street, la inteligencia artificial ya no es solamente una promesa. Ahora los inversionistas exigen resultados. Alphabet y Tesla estremecieron al mercado, mientras Apple, Amazon, Microsoft y Meta se preparan para enfrentar una de las semanas más importantes del año. El petróleo inicia la semana en niveles elevados y extremadamente sensibles a cualquier noticia militar. Cuba celebra otro aniversario de la revolución en medio de apagones, falta de combustible, inflación, deterioro del transporte y una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente. Y Venezuela intenta reconstruir su economía petrolera y su infraestructura, aunque continúa enfrentando enormes obstáculos financieros, legales y sociales. Esto no es solamente un resumen de noticias, es un análisis de cómo cada guerra, cada barril de petróleo, cada decisión de la Reserva Federal y cada resultado empresarial puede afectar nuestra vida cotidiana. Soy el Dr. Richard W. Leibagui. Esto es DS News, las noticias que mueven al mundo. El mundo de 2026 ya no funciona bajo una única potencia dominante. Estamos entrando en una etapa de competencia permanente. Estados Unidos continúa siendo la principal potencia militar y financiera del planeta, pero enfrenta desafíos simultáneos en Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina. China avanza como potencia industrial, tecnológica y diplomática. Rusia intenta consolidar sus posiciones militares en Ucrania y conservar su influencia sobre el espacio euroasiático. Irán demuestra que, incluso bajo presión militar, conserva capacidad para afectar el transporte marítimo, la producción energética y la seguridad de las bases estadounidenses en la región. Europa, mientras tanto, busca preservar su unidad, aumentar su capacidad defensiva y proteger una economía que sigue siendo vulnerable al precio de la energía. No estamos observando conflictos independientes. Estamos viendo guerras conectadas por el petróleo, las armas, los alimentos, los semiconductores, las rutas marítimas y la competencia por el poder. Un ataque contra un puerto ucraniano puede afectar el precio internacional de los cereales. Un misil cerca del estrecho de Hormuz puede elevar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Un bloqueo en el Mar Rojo puede encarecer el transporte entre Asia y Europa. Una restricción sobre componentes electrónicos puede retrasar la fabricación de automóviles, equipos médicos y sistemas de inteligencia artificial. La geopolítica ha dejado de ser un tema lejano reservado para presidentes, generales y diplomáticos. La geopolítica entra todos los días en nuestros hogares. Entra cuando pagamos combustible, cuando compramos alimentos, cuando solicitamos un préstamo, cuando revisamos nuestros fondos de retiro y cuando las empresas deciden contratar trabajadores o reducir inversiones. El planeta se está organizando alrededor de varios centros de poder: Estados Unidos y sus aliados, China y su red comercial, Rusia y sus socios estratégicos, las potencias regionales de Oriente Medio, y un grupo creciente de países que intenta no alinearse completamente con ninguno de los bloques. Cada país busca asegurar energía, alimentos, tecnología y acceso a los mercados. Y cuando esas cuatro necesidades fundamentales entran en peligro, la competencia económica puede convertirse rápidamente en confrontación militar. La guerra entre Rusia y Ucrania
continúa sin una solución cercana. Durante las últimas horas, Rusia lanzó nuevos ataques con misiles balísticos y drones contra diferentes regiones de Ucrania. Kiev volvió a ser alcanzada. También se reportaron víctimas civiles en Chernigov, Kharkov y Zaporilla. En territorios ocupados, las autoridades instaladas por Rusia también informaron muertes provocadas por ataques ucranianos. Ambos gobiernos se acusan mutuamente de atacar zonas civiles, mientras la población continúa pagando el precio más alto. La dimensión marítima de la guerra también se intensifica. Un buque internacional que transportaba maíz desde un puerto ucraniano terminó hundiéndose después de haber sido alcanzado por fuego ruso cerca de Odessa. Según funcionarios ucranianos, 9 tripulantes murieron. El incidente demuestra que el Mar Negro continúa siendo un frente económico y militar decisivo. Por esos corredores no solamente transitan barcos, transitan alimentos para países de África, Asia y Oriente Medio. Cuando un barco mercante es atacado, aumentan los seguros, se modifican las rutas y se encarece cada tonelada transportada. Estados Unidos y Ucrania estudian propuestas para establecer algún tipo de alto el fuego aéreo. El Kremlin asegura que todavía es demasiado temprano para evaluar esas conversaciones y que cualquier propuesta deberá coincidir con los intereses estratégicos de Rusia. Las conversaciones de paz continúan existiendo, pero también continúan los bombardeos. Rusia afirma que esperará nuevas propuestas estadounidenses, aunque mantendrá sus operaciones militares para conseguir sus objetivos. Ucrania, por su parte, intenta aumentar la presión mediante ataques de largo alcance contra instalaciones, refinerías, depósitos y rutas logísticas rusas. No está claro que ambas partes crean que negociar ofrece mejores resultados que continuar combatiendo. Ese punto todavía no parece haberse alcanzado. Moscú considera que puede obtener más territorio o mejorar su posición antes de negociar. Kiev considera que aceptar las condiciones rusas podría significar perder soberanía, territorio y capacidad de defensa futura. Europa teme que una victoria militar rusa siente un precedente peligroso. Y Estados Unidos intenta encontrar una fórmula que limite el conflicto sin entrar directamente en una guerra continental. Por eso, durante los próximos meses, debemos observar 4 señales. Primero, la intensidad de los ataques contra Kiev y otras grandes ciudades. Segundo, la situación de los puertos del Mar Negro. Tercero, el suministro occidental de defensa aérea a Ucrania. Y cuarto, la aparición de una propuesta concreta que incluya territorio, garantías de seguridad y mecanismos de verificación. Sin esos elementos, cualquier alto el fuego podría ser solamente una pausa antes de una nueva ofensiva. La situación más peligrosa para los mercados internacionales continúa concentrada en Oriente Medio. Después de varias noches consecutivas de ataques estadounidenses contra Irán y de represalias iraníes, Washington anunció una pausa en su campaña de bombardeos. Irán respondió señalando que suspenderá sus ataques mientras Estados Unidos mantenga esa pausa. Sin embargo, esto todavía no representa un acuerdo de paz. Es una reducción temporal de la intensidad militar. Y puede romperse en cualquier momento. La cual este conflicto es tan peligroso para la economía mundial, puede resumirse en 2 nombres: el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab el-Mandeb. Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por esa zona circula una parte fundamental del petróleo y del gas natural que consume el planeta. Bab el-Mandeb conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y constituye una ruta indispensable para las mercancías que viajan hacia el Canal de Suez. Cuando ambas rutas se encuentran amenazadas al mismo tiempo, el mercado teme un doble bloqueo energético y comercial. En los últimos días, los ataques contra embarcaciones, la reducción del tránsito por determinadas áreas y las amenazas de nuevas represalias llevaron el petróleo Brent por encima de los $100 durante una sesión. El viernes, los precios retrocedieron después de conocerse iniciativas diplomáticas para reanudar conversaciones entre Washington y Teherán, pero el Brent
todavía terminó la semana con un avance cercano al 10%. Muy claro, el mercado no está valorando únicamente cuántos barriles existen. Está valorando cuántos barriles pueden viajar con seguridad. Un país puede producir petróleo, pero si los tanqueros no pueden atravesar las rutas marítimas, esa producción no llega a las refinerías. Los seguros marítimos aumentan. Los barcos deben tomar rutas más largas. Las entregas se retrasan y el precio final se eleva. La pausa anunciada este domingo puede reducir temporalmente la presión. Sin embargo, cualquier nuevo ataque contra una embarcación, una refinería, una base militar o un puerto podría cambiar completamente el panorama antes de la apertura de Wall Street. La diplomacia ha ganado algunas horas. Todavía no ha ganado la paz. En Gaza, las operaciones militares tampoco han terminado. Un ataque israelí mató este domingo a 2 altos integrantes del Servicio de Seguridad Interna de Hamás en Deir al-Balah. Israel afirmó que el objetivo estaba relacionado con actividades militantes. Las autoridades de Gaza sostienen que este tipo de operaciones debilita la seguridad interna y viola el espíritu del alto el fuego. El Gabinete de Seguridad israelí autorizó el ingreso de una fuerza multinacional de estabilización a determinadas zonas de Gaza. La misión propuesta tendría alrededor de 200 integrantes procedentes de varios países y formaría parte de un plan más amplio para facilitar ayuda humanitaria, crear una administración civil palestina y avanzar hacia una retirada militar. Pero todavía no existe una fecha definitiva para su despliegue. Tampoco está resuelto el desarme de Hamás, la administración futura del territorio, ni el control completo de las áreas afectadas. Es posible reducir los combates sin resolver las causas políticas. Es posible declarar una tregua sin construir una paz sostenible. La verdadera estabilización de Gaza necesitaría seguridad para Israel, derechos y condiciones de vida dignas para los palestinos, reconstrucción de la infraestructura, una administración legítima y garantías internacionales. Sin esos componentes, cada pausa puede convertirse en un intervalo entre 2 nuevas etapas de violencia. Wall Street abrirá mañana, lunes 27 de julio, después de una semana difícil para el sector tecnológico. El viernes, el Dow Jones cerró en 51.947 puntos, con un avance de aproximadamente 0.46% durante la jornada. El S&P 500 terminó prácticamente estable, cerca de los 7.412 puntos. El Nasdaq retrocedió alrededor de 0.64%. Durante la semana completa, el Dow cayó aproximadamente 0.4%. El S&P 500 perdió alrededor de 0.6% y el Nasdaq descendió cerca del 2%, acumulando su segunda semana consecutiva de pérdidas. Nadie puede conocer con certeza la dirección del mercado antes de la apertura, pero podemos analizar 3 escenarios. Escenario número 1. Apertura positiva. Si la pausa entre Estados Unidos e Irán se mantiene durante la noche, no aparecen nuevos ataques contra buques y el petróleo continúa retrocediendo, los futuros bursátiles podrían reaccionar favorablemente. Las acciones tecnológicas podrían intentar recuperar una parte de las pérdidas recientes. Las aerolíneas, empresas de transporte y compañías sensibles al combustible también podrían recibir alivio. Escenario número 2. Apertura mixta y volátil. Este parece ser el escenario más razonable si no ocurre un acontecimiento extraordinario. El mercado puede abrir con movimientos limitados, mientras los inversionistas esperan los resultados empresariales, la reunión de la Reserva Federal y los nuevos datos económicos. En este escenario, el Dow podría recibir apoyo de compañías industriales y energéticas, mientras el Nasdaq continuaría bajo presión por las dudas sobre el gasto en inteligencia artificial. Escenario número 3. Apertura negativa. Si se rompe la pausa con Irán, ocurre un ataque contra una ruta petrolera o el crudo vuelve a superar con fuerza los $100, los inversionistas podrían buscar refugio. Las acciones tecnológicas de alta valoración serían especialmente vulnerables.
También podrían aumentar los rendimientos de los bonos del Tesoro si el mercado teme que el petróleo provoque más inflación. El gran tema de esta semana será la Reserva Federal. Los inversionistas esperan que mantenga las tasas de interés sin cambios, pero prestarán atención a cualquier señal sobre futuras subidas. El aumento del petróleo complica el trabajo de la institución. Una economía más débil podría justificar tasas más bajas, pero una nueva oleada inflacionaria provocada por la energía podría obligar a mantenerlas elevadas durante más tiempo. Por eso, esta no será una semana normal. Será una prueba simultánea para la política monetaria, las empresas tecnológicas y la confianza de los inversionistas. Durante los últimos años, 7 compañías han concentrado gran parte del entusiasmo bursátil estadounidense: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms y Tesla. Son conocidas como las 7 magníficas. Estas empresas representan una proporción enorme del S&P 500. Por esa razón, cuando suben, pueden levantar los índices, y cuando caen juntas, pueden arrastrar a todo el mercado. La semana pasada, Alphabet y Tesla encendieron las alarmas. Tesla cayó más de un 14% después de presentar sus resultados. Alphabet perdió cerca de un 7%. El principal temor no fue que la inteligencia artificial haya dejado de crecer. El temor fue cuánto dinero deberán gastar las compañías antes de obtener un rendimiento suficiente sobre esas inversiones. Otros de datos cuesta miles de millones de dólares. Los procesadores avanzados consumen enormes cantidades de electricidad. Los sistemas de refrigeración, redes, servidores y almacenamiento requieren inversiones permanentes. El mercado ahora pregunta, ¿cuándo se convertirá todo ese gasto en ganancias adicionales? Esta semana será el turno de Microsoft, Meta, Amazon y Apple. Microsoft deberá demostrar que sus servicios de inteligencia artificial aumentan los ingresos de Azure y justifican sus inversiones. Meta tendrá que explicar cómo monetizará sus plataformas, modelos y nueva infraestructura tecnológica. Amazon será evaluada por el crecimiento de AWS, el comercio electrónico y el impacto de sus inversiones en automatización. Apple deberá demostrar que puede integrar la inteligencia artificial en sus productos sin perder márgenes, privacidad ni fidelidad de los consumidores. Nvidia no presentará resultados esta semana, pero seguirá reaccionando a las declaraciones de sus principales clientes. Cuando Microsoft, Amazon, Meta o Alphabet aumentan sus presupuestos para centros de datos, Nvidia puede beneficiarse. Pero cuando los inversionistas temen que esas inversiones no produzcan ganancias, toda la cadena tecnológica puede sufrir. La inteligencia artificial sigue siendo una de las transformaciones económicas más importantes de nuestra época. Sin embargo, el mercado está pasando de una etapa de entusiasmo a una etapa de evaluación. Ya no basta con pronunciar las palabras inteligencia artificial. Ahora las empresas deben demostrar productividad, crecimiento, clientes y beneficios. El petróleo Brent terminó el viernes alrededor de $96 con 78 centavos por barril. El West Texas Intermediate cerró cerca de $89 con 31 centavos. Aunque ambos retrocedieron durante la jornada, terminaron la semana con fuertes ganancias debido a la tensión en Oriente Medio. Existen 3 rangos de referencia, no como predicciones exactas, sino como escenarios de riesgo. Si la pausa militar se mantiene y las conversaciones diplomáticas avanzan, el Brent podría mantenerse por debajo de los $100 o continuar corrigiendo. Si la situación permanece incierta, puede fluctuar violentamente dentro de la zona media o alta de los $90. Y si ocurre una nueva interrupción del transporte marítimo, el Brent podría volver a cruzar los $100 y buscar niveles considerablemente superiores. Algunos analistas han advertido que una interrupción prolongada podría llevarlo por encima de los $110. Eso no constituye una certeza. Representa el precio potencial de un escenario extremo de interrupción logística. Un petróleo más caro puede significar gasolina más costosa. Para las aerolíneas,
mayores gastos de combustible. Para las empresas de entrega, transporte y última milla, una reducción de los márgenes. Para la Reserva Federal, mayor presión inflacionaria. Y para Venezuela, una oportunidad de obtener más ingresos si logra aumentar la producción y exportar de manera estable. El petróleo continúa siendo mucho más que una materia prima. Es una herramienta económica, una fuente de poder político y, en determinados momentos, un arma estratégica. Cuba conmemoró este domingo el aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. El presidente Miguel Díaz-Canel utilizó el acto para responsabilizar a las sanciones estadounidenses y al bloqueo energético de gran parte del deterioro económico. Estados Unidos, por su parte, acusa al gobierno cubano de represión, falta de libertades y actividades contrarias a sus intereses. La relación bilateral se encuentra en uno de sus momentos más tensos de las últimas décadas. Del enfrentamiento político, existe una realidad cotidiana imposible de ocultar. Cuba enfrenta apagones prolongados, escasez de combustible, deterioro del transporte público, inflación, falta de medicamentos y alimentos, reducción de la actividad productiva y una pérdida continua de trabajadores jóvenes debido a la emigración. La crisis también está golpeando al turismo, una de las principales fuentes de divisas del país. Melia completó recientemente su retirada de Cuba después de décadas de operaciones. Otras cadenas, aerolíneas y empresas financieras también han reducido o suspendido actividades. Según datos citados por Reuters, la llegada de turistas internacionales durante los primeros 4 meses de 2026 cayó aproximadamente un 56% frente al mismo periodo del año anterior. Pero para entender el problema cubano debemos evitar explicaciones demasiado simples. Las sanciones estadounidenses dificultan el financiamiento, el comercio, los seguros, el transporte y la inversión. Pero también existen problemas internos acumulados durante décadas. Una economía excesivamente centralizada, baja productividad, falta de incentivos, infraestructura envejecida, dependencia de las importaciones, dualidad monetaria histórica, burocracia y limitaciones al crecimiento del sector privado. Cuba necesita energía inmediata, pero también necesita reformas estructurales. Necesita permitir que agricultores, emprendedores y pequeñas empresas produzcan con mayor libertad. Necesita seguridad jurídica para la inversión. Necesita modernizar la red eléctrica. Necesita recuperar la producción nacional de alimentos. Y necesita crear condiciones para que los jóvenes no consideren la emigración como su única alternativa. El futuro de Cuba no puede construirse únicamente culpando al exterior. Tampoco puede construirse ignorando el impacto real de las sanciones. La salida exige responsabilidad de todas las partes. Reformas internas profundas, apertura económica, protección de los derechos civiles, ayuda humanitaria y una política internacional que coloque a la población por encima de la confrontación ideológica. Cuba posee capital humano, ubicación estratégica, cultura, recursos turísticos y una diáspora capaz de participar en una futura reconstrucción. Pero cada día perdido aumenta el costo humano y económico de esa transformación. Venezuela intenta avanzar hacia una recuperación económica basada principalmente en el petróleo. Sus exportaciones alcanzaron aproximadamente 1.25 millones de barriles diarios en mayo. Las autoridades venezolanas han proyectado una producción cercana a 1.37 millones de barriles diarios para finales de 2026, lo que representaría un aumento importante respecto a los niveles de finales de 2025. Debemos mantener una perspectiva realista. La producción actual continúa muy por debajo de los niveles históricos del país. Durante décadas de falta de inversión, muchas refinerías, tuberías, instalaciones eléctricas y terminales se deterioraron. Aumentar la producción requiere capital, tecnología, personal especializado, estabilidad legal y acuerdos internacionales duraderos. Venezuela también enfrenta una compleja reestructuración de deuda. Los acreedores internacionales mantienen reclamaciones sobre activos. Sin una solución financiera creíble, muchas grandes compañías evitarán comprometer miles de millones de dólares a largo plazo.
a la reconstrucción de la infraestructura afectada por el terremoto y por años de abandono. La recuperación no consiste solamente en extraer más petróleo. Consiste en convertir los ingresos petroleros en electricidad, agua potable, hospitales, carreteras, escuelas, viviendas y empleos. Venezuela tiene una oportunidad. Posee enormes reservas energéticas. Tiene una población preparada. Cuenta con una diáspora profesional que podría regresar o invertir, y puede beneficiarse de los altos precios internacionales del crudo. Pero esa oportunidad será temporal si no se acompaña de instituciones estables, transparencia, seguridad jurídica y diversificación económica. La verdadera recuperación venezolana llegará cuando el bienestar no dependa exclusivamente del precio de un barril. Cuando una empresa pueda invertir sin temor a perder sus activos. Cuando un trabajador pueda vivir de su salario. Cuando los servicios públicos funcionen. Y cuando los recursos petroleros se conviertan en desarrollo nacional sostenible. Esta noche, hemos recorrido un mundo sometido a enormes presiones. Rusia y Ucrania continúan combatiendo mientras la diplomacia busca una puerta todavía estrecha. Estados Unidos e Irán reducen temporalmente sus ataques, pero el petróleo continúa reflejando el peligro. Gaza intenta avanzar hacia una estabilización que todavía parece incompleta. Wall Street inicia una semana decisiva. Las 7 magníficas deberán demostrar que la revolución de la inteligencia artificial también puede producir beneficios sostenibles. Cuba enfrenta una crisis que ya no admite discursos vacíos ni soluciones parciales. Y Venezuela intenta transformar una recuperación petrolera en una reconstrucción nacional. Mañana los mercados abrirán. Las pantallas mostrarán números verdes y números rojos. Pero detrás de cada movimiento existirán decisiones políticas, conflictos militares, barcos atravesando mares peligrosos y millones de personas intentando sobrevivir. El futuro nunca está completamente escrito, pero las señales están frente a nosotros. Nuestra responsabilidad es observarlas, comprenderlas y prepararnos. Soy el Dr. Richard W. Leiva G. Gracias por acompañarnos en DS News, las noticias que mueven al mundo. Muy buenas noches.